Liturgia de la Palabra, sábado 5 de septiembre, 22ª semana del tiempo ordinario. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se lo he escrito a ustedes. Pues, ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes? ¿Presumes como si no lo hubieras recibido? Con que ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda. Ojalá esto fuera verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes, porque me parece que a nosotros los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, como a la gente condenada, a las fieras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo, y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles, y ustedes los fuertes. Nosotros los despreciados, y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed. Vamos pobremente vestidos y recibimos golpes. Andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien. Nos persiguen y los soportamos. Nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen incluso hasta el día de hoy como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Les escribo esto no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como hijos queridos, pues aunque como cristianos tuvieran ustedes 10,000 maestros, no tienen muchos padres, porque solamente yo soy quien los ha engendrado en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el Señor cuida de quienes lo aman. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor cuida de quienes lo aman. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos de auxilio y los salva. El Señor cuida de los que lo aman, pero destruye a los malvados. El Señor cuida de quienes lo aman. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. El Señor cuida de quienes lo aman. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas. Al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen eso, lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. En este
sábado 5 de septiembre nos dejamos confrontar por la palabra de Dios. Sobre todo, nos confronta a todos aquellos que prestamos algún servicio en la iglesia. Sacerdotes, ministros extraordinarios de la distribución de la Santísima Eucaristía, catequistas, grupos, movimientos, apostolados, que muchas veces no hemos entendido cómo se sirve en la iglesia. Y que muchas veces por nuestras actitudes lo que hacemos es correr a la gente. Desgraciadamente, cuánta gente herida hay fuera de la iglesia, porque fueron despreciados, porque no los atrajimos con cariño, con respeto, por los malditos chismes que llevamos y traemos, por la serruchadera de piso, por estar juzgando, criticando, viendo cómo hacen los demás las cosas, y no nos fijamos nosotros cómo las hacemos. Qué lamentable y qué triste es ver cómo muchas veces en donde más somos heridos es en los grupos de la iglesia, en la iglesia misma, por actitudes farisaicas, egoístas, envidias, celos, chismes. ¿Qué pensará Jesucristo, el Señor, de su iglesia hoy en día? ¿Qué dirá Jesús de mi servicio como pastor de esta iglesia? ¿Qué dirá Jesús de tu servicio en la iglesia? Hoy San Pablo parece que se molesta bastante con los corintios y les habla y les escribe fuerte. Actitudes que 2000 años después hay que seguir corrigiendo. Parece que no hemos entendido nada de lo que es ser cristiano, de lo que es servir en la iglesia, en grupos, movimientos, apostolados, y seguimos con las mismas actitudes negativas que llama la atención San Pablo a esta comunidad de los corintios. Repasemos y con humildad y sencillez aceptemos la corrección de Pablo para nosotros, cristianos de esta época, miembros de la Iglesia de Jesucristo, de esta etapa de la historia de la salvación. Y si hay algo de lo que nos toca, pues pongamos nuestra barba en remojo, seamos humildes y si estamos fallando, demos una respuesta de conversión, porque de lo contrario estamos perdiendo el tiempo escuchando homilías, estamos perdiendo el tiempo estudiando cosas de la iglesia, viendo videos, etcétera, etcétera. Hay que buscar la manera de dar una respuesta, de evaluarnos. Todos fallamos, todos nos equivocamos, ciertamente, pero no podemos seguir actuando con actitudes egoístas dentro de la iglesia. A estas alturas, como lo hemos dicho, la iglesia, la sociedad necesita que saques lo mejor de ti como cristiano y que ofrezcas lo mejor de ti como cristiano a esta iglesia, a esta sociedad y a este mundo. Ya debemos de hacer un alto en el camino con tantas actitudes que uno mira y se cansa uno de estarlas viendo en una parroquia, en otra parroquia, en otra parroquia, en un pueblo, en otro pueblo. Así que dejémonos iluminar hoy por esta llamada de atención que hace Pablo a los corintios y que nos la hace a nosotros también. Dice Pablo: hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se lo he escrito a ustedes. Hermanos,
no nos podemos enorgullecer nosotros despreciando a los demás. Entonces yo soy el bueno, el que solo sabe hacer las cosas, el que hace bien las cosas, y despreciamos el trabajo de los demás, y despreciamos cómo los demás sirven. Eso no está bien, lo dice Pablo. No enorgullecerse de uno despreciando a los demás. Ahí está nuestro primer examen de conciencia. ¿Cuántas personas has despreciado en la iglesia, en tu grupo, en tu ministerio, en tu servicio que prestas? Por cualquier motivo. Pues, ¿quién te ha hecho superior a los demás? Dice Pablo. Te dice hoy la palabra de Dios. ¿Quién te ha hecho superior a los demás? ¿Quién crees que eres respecto a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Es una buena llamada de atención. No podemos nosotros, servidores de la iglesia, andar presumiendo, no podemos andar despreciando, no podemos andar sintiéndonos superiores a los demás, viendo de reojo, viendo hacia abajo a los demás hermanos, compañeros del ministerio, del equipo en el que servimos. No podemos sentirnos los que hacemos todo bien y juzgar y criticar el trabajo de los demás. Y dice Pablo así como medio sarcásticamente, con que ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda, ya son ustedes doña todo. Ojalá esto, bueno, eso de doña todo lo digo yo, no lo dice Pablo, pero a veces pareciera que ya somos doña todo, ya tocamos techo, ya somos impecables, Ojalá esto fuera verdad, dice Pablo, porque me parece que a nosotros los apóstoles, y aquí es donde debemos entrar en esta meditación, ¿quién es un apóstol? ¿Quién es un servidor de la iglesia? ¿Quién es un cristiano? Y aquí entramos todos, porque me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo. Y ahí irónicamente le dice, y ustedes son los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles y ustedes los fuertes, los que lo hacen todo por sí solitos. Nosotros los despreciados, ustedes los muy dignos de respeto. Hasta el presente, dice Pablo, pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos. Ese es un cristiano, ese es un apóstol. Ese es un verdadero servidor de Cristo y de su iglesia que ha entendido cuál es su papel. Hasta el presente pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos, recibimos golpes, andamos errantes, nos fatigamos, trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y nosotros les deseamos el bien, nos persiguen y lo soportamos, nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen incluso hasta el día de hoy como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Veamos el gran apóstol de los gentiles, el gran apóstol Pablo, el concepto que tiene de sí mismo. Él no se anda engrandeciendo, él no anda ahí criticando y quitando a los demás, no, despreciando a los demás, no. Él tiene bien claro quién es un apóstol, él tiene bien claro quién es un servidor de la iglesia. Y por eso dice, despreciados por todos, débiles, pasamos hambre, sed, vamos pobremente vestidos, recibimos golpes,
Andamos errantes, nos fatigamos trabajando con nuestras manos, nos maldicen. Y vean qué hermosa la actitud. Nos maldicen y nosotros deseamos el bien. Nos persiguen y soportamos a los que nos persiguen, nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen hasta el día de hoy como la basura del mundo, el desecho de la humanidad. Y nosotros, hermanos y hermanas, servidores de la iglesia, cuéntenme, los que están sirviendo en la iglesia, ¿será que por nuestras actitudes hay personas que no quieren ni acercarse a servir a la iglesia? ¿Será que por nuestras actitudes hemos corrido a la gente de la iglesia? Por creernos los buenos, los santos, los insuperables. ¿Qué nos pasa, hermanos y hermanas? ¿Qué nos pasa? Pensemos, pidámosle a Dios que arranque de nosotros este corazón fariseo, como lo vemos en el Evangelio de hoy. Están los fariseos que andan, ni siguen a Jesús, ni lo sirven, pero andan detrás de Jesús criticando todo lo que Jesús hace, y juzgando y condenando. Los pobres apóstoles tienen hambre, se encuentran unas espigas, y comen ahí algunos granos de las espigas, y entonces los fariseos ahí les caen encima en su legalismo, porque hacen lo que está prohibido hacer en sábado. Ciertamente es todo este poco de prohibiciones y de normas y de preceptos y de 613 preceptos aparte de los 10 mandamientos que había que cumplir. Habían hecho una maraña de cumplimientos y de preceptos que había que cumplir, y ese era uno, algo insignificante, pero que no estaba permitido hacer en sábado, como no estaba permitido peinarse, como no estaba permitido caminar cierta distancia, como no estaba permitido un poco de cosas, según ellos, para cumplir la ley de Dios, porque hacen lo que está prohibido hacer en sábado. Y ahí andan los fariseos, criticando, juzgando, condenando, creyéndose más que Jesús, creyéndose más que los apóstoles. Solo ven lo negativo, lo malo, critican, juzgan, condenan, atacan. ¿Cuándo se irá a terminar esta actitud farisea en la iglesia, en los que servimos, en nosotros los cristianos católicos? ¿Cuándo podremos encontrar un ambiente nuevo, diferente, agradable en tu grupo, en tu ministerio, en tu apostolado? ¿Cuándo podremos sentirnos que somos verdaderamente hermanos, amigos? ¿Cuándo podremos respetarnos en nuestras diferencias, en nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, de servir? Pidámosle hoy al Señor y repasa nuevamente lo que dice Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo del 6 al 15. Repasa estas actitudes auténticas que debe de tener un cristiano, un apóstol, un servidor. Nos maldicen y deseamos el bien, nos persiguen y lo soportamos, nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen como la basura del mundo, el desecho de la humanidad. Al final les dice Pablo, les escribo esto no para avergonzarlos, y yo se los digo a ustedes y me lo digo a mí mismo, no es para que nos sintamos mal, no es para que te avergüences, no te estamos avergonzando. Es una llamada de atención, dice Pablo, sino para llamarles la atención como a hijos queridos. Pues aunque como cristianos tuvieran ustedes 10,000 maestros, dice Pablo, he sido yo el que los ha engendrado en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que recibamos todos esta llamada de atención
Seamos humildes, respetemos el servicio de los demás en la iglesia, amémonos por el amor de Dios, formemos la comunidad de Jesucristo donde hay amor, respeto, cariño, comprensión. Que esta palabra y esta llamada de atención nos ayude a corregir todo lo que haya que corregir. Usted ahí en su corazón, en su conciencia, sabe qué cosas no están bien. Y no solamente como servidor de la iglesia, también ahí en su hogar, en su familia, con sus vecinos, en su trabajo, con sus amigos, porque usted es cristiano en todo lado. Aunque no seas catequista, aunque no seas ministro de la comunión, aunque no pertenezcas a los catecúmenos o a los cursillistas o a cualquier grupo, cristiano es cristiano. Y somos cristianos donde sea. Revisemos nuestra actitud, hermanos y hermanas. Que nuestras bajas autoestimas no nos impidan mirar a los demás como menos, y que no andemos presumiendo, que no nos sintamos superiores a los demás, que no andemos despreciando a los demás, como dice Pablo, sino que seamos buenos cristianos, que atraigamos, que seamos atractivos. Nosotros somos los que servimos en la iglesia, somos el rostro visible de la iglesia de Jesucristo. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre tu grupo apostólico, sobre ese ministerio en el que sirves, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.